sobre todo el área y se ve claramente que la losa falla muy cerca de la columna, precisamente a una distancia, decíamos, de entre 2, donde D es precisamente si es el peralte, tendríamos que calcular el peralte efectivo. Que habíamos dicho que el peralte efectivo era el peralte menos el recubrimiento menos el diámetro de la varilla sobre 2. Así vamos a calcular el perímetro efectivo. Entonces, la acción que está ejerciendo la carga viva, la carga muerta sobre la losa de entrepiso, pues nos genera que se desarrolle este tipo de falla, que es precisamente por punzonamiento. En la foto de abajo vemos claramente un caso real en el cual la losa de entrepiso falló. Quedaron ahí erguidas las columnas, pero este tipo de falla es por punzonamiento. Desde luego estamos viendo fallas en losas de entrepiso, pero una falla similar la tendríamos en una losa de zapata aislada. En el esquema de la izquierda, en el inferior, vemos que en función del espesor o el peralte de la losa, bueno, pues se define una zona de falla en esta parte, ¿no? Que está relacionada a la distancia D sobre 2. En la medida que la losa es más grande, con un espesor mucho mayor, entonces lo que tenemos es mayor amplitud de la superficie de falla. En algunos casos, decíamos, conviene colocar una especie de capitel, como el que tenemos aquí, en esta zona. Es un ensanchamiento de la losa en esa parte, si lo vemos de esta manera. Es un ensanchamiento en esta parte, y eso nos permite tener que la superficie de falla se extienda, ¿no? Y es posible entonces que de esta manera la resistencia que ofrece el concreto nos apoye para evitar este tipo de falla por punzonamiento. Y repito, el único que va a trabajar, o el elemento que va a trabajar para el punzonamiento es el concreto. El concreto, el acero, no nos va a ayudar para punzonamiento. Se va a cortar, se va a cizallar cuando tengamos la falla por punzonamiento. Y en la foto de este lado, observen, pues está el problema de las columnas con la losa. Pues es evidente que la losa es muy delgadita y que puede penetrar la columna y presentarse el problema de punzonamiento. Y para evitarlo, se hizo el capitel. Se extendió el área de contacto de la columna para evitar precisamente el problema de punzonamiento. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que vamos a revisar. Y se presenta, decíamos, en zapatas aisladas, única y exclusivamente en zapatas aisladas. La manera de proceder, veíamos en el reglamento que la verificación por punzonamiento implica definir una sección característica, una sección crítica a la distancia de entre 2, que es esta, la distancia de entre 2, medida a partir del paño de la columna. Con esta distancia de entre 2, nosotros vamos a definir, o más bien, se va a definir en el medio, una sección crítica de esta manera, ¿no? Entonces, el área
inferior que tenemos aquí en la losa es precisamente la que estamos definiendo aquí, ¿no? Ya habíamos comentado que esa área va a estar definida como la distancia de la columna más de entre 2 de un lado y de entre 2 del otro lado, así como lo tenemos en este esquema. Se forma la cuña, la campana, y se define una zona de asociada al punzonamiento. Entonces, las cargas que vamos a tener que calcular son todas aquellas cargas que se encuentran fuera de esa zona de punzonamiento, ¿no? Que son las que van a hacer que este elemento pueda fallar, ¿sí? Es decir, la carga, la reacción del terreno, toda la reacción del terreno va a estar actuando en esta dimensión. Ahí es la zona de acción de la reacción. De la reacción del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, veíamos que era de esta manera, ¿no? Por un lado, esta carga vertical que actúa con dirección hacia abajo, que es la carga que viene de la superestructura con el peso de la cimentación, menos el efecto del gamma dF, ¿no? Y eso nos da entonces este sistema de fuerzas actuantes. Entonces nosotros tendremos que calcular el cortante asociado a este diagrama de momentos, de cortantes, perdón, como lo habíamos platicado el lunes, ¿no? Sobre eso vamos a tratar. Bien, entonces, el reglamento nos dice que la resistencia la va a dar el concreto, ¿no? El concreto se va a encargar de ofrecer la resistencia a punzonamiento, única y exclusivamente. Entonces, el concreto, el cortante resistente que va a ofrecer el concreto, está determinado por este par de ecuaciones, ¿sí? En el sistema MKS, habíamos comentado que el reglamento nos da dos ecuaciones, una en el sistema internacional y otra en el MKS. Esta es precisamente la resistencia al concreto en el MKS. Y vean, de ninguna manera estamos involucrando la cantidad de acero. Es decir, únicamente está tomando el cortante, el concreto, ¿no? A través del F'C. En este caso, el factor de resistencia será de 0.75, FR será 0.75 para condición estática, y si es condición dinámica tendremos que utilizar 0.65 de FR. ¿Vale? Ojo con ese dato. 0.75 en condición estática y 0.65 en condición dinámica, es decir, la segunda combinación de cargas. 0.75, primera combinación, y 0.65, segunda combinación de cargas. ¿Sí? Y eso lo sustituiríamos en estas dos expresiones. Ahora, el gamma que tenemos aquí que aparece es la relación de B entre L. Si hay momentos actuantes, acuérdense que hay que reducirlos, hay que tomar el área reducida, y en ese caso tendremos que considerar las dimensiones reducidas para calcular gamma. Si no hay momento, no hay, entonces, por cuestión de reducción de las dimensiones, y se tomará directamente B entre L. Entonces, esta
este sería el juego de ecuaciones para calcular la resistencia. Ahora, para calcular el actuante, los elementos mecánicos actuantes, los elementos que son cortante y momento, entonces, lo que vamos a determinar es lo siguiente. La reacción del terreno, determinada como QE, ¿sí? que es este diagrama, es la reacción del terreno limitado desde el extremo de la zapata a la sección crítica definida, en este caso por punzonamiento, que se define esa sección, repetimos, a una distancia de entre 2, donde D es el peralte efectivo. Ya habíamos definido o calculado la clase pasada esta distancia I, ¿no? Y esa distancia I la habíamos determinado a partir del ancho de la cimentación dividido en 2, porque habíamos definido que esta es la sección. Entonces, de aquí a acá es B entre 2. A ese B entre 2 le voy a restar el ancho del dado de cimentación, que es B entre 2 minúscula, y luego esta otra distancia, que es D entre 2. ¿No? Entonces, el valor de I, como lo habíamos calculado en la clase pasada, es B mayúscula menos B minúscula menos D. Todo eso entre 2. Esa es esta longitud. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que calcular el cortante, habíamos comentado, en toda esta superficie. Habíamos comentado, ¿no? En toda esta. O sea, la reacción va a estar actuando en toda esa superficie, a excepción de la zona crítica. Y la zona crítica, si recordamos, según lo que dice aquí, será C1 más D, y del otro lado será C2 más D. Entonces, ¿a qué es igual esta área? El área que tengo aquí asurada. Si esta dimensión es B y esta dimensión es L, entonces el área asurada, ¿a qué va a ser igual? Va a ser B por L, que es el área total, menos C1 más D, que multiplica a C2 más D. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa va a ser el área asurada. Entonces, sobre esa área asurada está actuando, decíamos, la reacción del terreno. Ahí está, ¿no? Entonces, sería esta la ecuación de la área asurada. Vamos a ver entonces cómo calculamos el cortante. El cortante actuante, miren, va a ser precisamente esa área que calculamos, B por L, menos C1 más D, que multiplica a C2 más D. Esa es el área asurada. Y la vamos a multiplicar por la reacción del terreno. Es decir, estamos sacando, en este caso, el volumen de la reacción, limitada por la sección crítica. Ese va a ser el cortante, ¿sí? Particularmente para punzonamiento. Ahí tenemos que trabajar en toda el área. ¿Sí? Ahora, el momento, como lo habíamos calculado la clase pasada, es la reacción por la dimensión I, que es el área de este diagrama, y todo esto multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca es I entre 2, ¿recuerdan? Así lo calculamos, que el Q por I, me da aquí, en el plano, QE por I, me da un cortante. Ese cortante es el área de este diagrama.
Si a ese cortante ahora yo lo multiplico por la distancia I sobre 2, entonces lo que voy a tener va a ser un momento igual al cortante por I sobre 2, ¿no? Y el cortante, habíamos comentado la clase pasada, o lo podemos obtener directamente aquí, que es Q por I. Y luego por I es cuadrado y todo eso sobre 2, ¿no? Esa fue la manera en que calculamos el momento. ¿Qué es esta ecuación que aquí tenemos, ¿no? El momento. Esos son los momentos actuantes. A estos, o a partir de estos momentos, vamos a calcular tanto el cortante último como el momento último. Y no es otra cosa, no vamos a hacer más nada que multiplicar estos dos, el momento y el cortante, por el factor de carga. Si es la primera combinación de carga, será 1.3 para carga muerta, 1.5 para carga viva, y para la combinación 2 será el factor de carga de 1.3, ¿no? Perdón, 1.4. No, perdón, 1.3 para... No es cierto, perdón, me estoy equivocando. A ver, va de nuevo. Para la primera combinación de carga, si nada más consideramos carga muerta, o para parte de carga muerta, el factor de carga sería 1.3. Para la carga viva, el factor de carga sería 1.5. Eso es las consideraciones que hay que hacer en la primera combinación de carga. Y para la segunda combinación de carga, el factor debiera ser 1.1. Ese es correcto. Para la segunda combinación, el factor de carga debe ser 1.1. ¿Sale? Y de esta manera, entonces, maximizamos los momentos y el momento y el cortante, y nos da como resultado el momento y cortante últimos. Esos son los que vamos a utilizar, los maximizados. Acuérdense, el reglamento lo que hace es reducir las resistencias y maximiza los actuantes. Los factores de resistencia generalmente son menores que 1 y los factores de carga generalmente son mayores que la unidad. Y de esta manera entonces calculamos el esfuerzo cortante. ¿Sale? Ahora, el reglamento nos dice que para verificar el punzonamiento tendremos que determinar una variación a estos valores, a estos últimos, momento último y cortante último. ¿Y cómo va a ser esa variación? Miren, si no hay transmisión de momentos, si la zapata no trae momentos de superficie a nivel de terreno, entonces el cortante último lo vamos a dividir entre el perímetro de la sección crítica. Aquí está el perímetro de la sección crítica. ¿Sí? Son 2 veces el lado corto más 2 veces el lado largo, es el perímetro, y multiplicado por D, cuando no hay transmisión de momentos. ¿Sí? O si el momento que se está aplicando, el momento último, si este momento que tengo aquí, si ese momento último es menor que 0.2 por el B último, que es este, por D. Si se cumple esta condición, entonces lo que está sucediendo es que no hay transmisión de momentos. Es decir, si el momento es muy pequeño y ese momento es menor que esto, se puede considerar que no hay transmisión de momentos. Ahora, otra forma de verlo es que físicamente no exista un momento actuante sobre la cimentación.
Entonces, si ese es el caso, entonces lo calculamos el cortante de esta manera. El B. ¿De acuerdo? Ahora, si hay transmisión de momentos, lo que hacemos es calcular el cortante último a partir de la ecuación de la escuadría. Ya lo habíamos comentado, ¿no? La ecuación de la escuadría. Y aquí en la ecuación de la escuadría tendría que considerar el cortante entre el área crítica, que es determinada con esta ecuación, el cortante entre el área crítica. ¿Cuál cortante? Este, ¿no? Este que está aquí. Este lo divido entre el área crítica, que es este, más alfa. Alfa está definido por esta ecuación, por el momento. ¿Cuál? El momento que está actuando, multiplicado por la distancia a la fibra más alejada, y todo eso dividido entre el momento polar de inercia, que es evaluado de esta manera, considerando la sección crítica. Recuerden, C1 más D y C2 más D son las dimensiones del área crítica. Entonces, todas las ecuaciones, como ven, están en función del área crítica. Ahí lo tenemos, todas. Entonces, esas ecuaciones las sustituimos en estas dos. Y tendremos entonces un valor máximo y un valor mínimo. ¿Por qué? Porque hay aquí positivo y hay un negativo, ¿no? En esta ecuación de la escuadría. Y a este cortante que tengamos aquí lo multiplicamos por el factor de carga para maximizar las cargas. Y entonces el que vamos a comparar con la resistencia, pues es directamente ese valor. ¿De acuerdo? El maximizar. Entonces, ya sea que haya transmisión de momentos o no haya transmisión de momentos, calculamos el cortante. Un cortante en específico. Y ese cortante lo comparamos con el resistente, que nos da el reglamento. Y está en función única y exclusivamente del concreto. Pero, para definir qué cortante comparar con el resistente, tendremos que verificar que no haya transmisión de momentos o si es que existe transmisión de momentos. Y aquí tomaremos dos caminos diferentes. Si hay transmisión de momentos, pero si no hay transmisión de momentos, lo calculamos de esta manera sencilla. Y si hay transmisión de momentos, utilizamos la ecuación de la escuadría para calcular el cortante. El cortante que vamos a calcular. ¿Sale? Esos serían los pasos a seguir para verificar funcionamiento. ¿Sale? Son ya las ecuaciones concentradas. ¿Cómo es que las vamos a utilizar? Bien, el segundo paso que hay que revisar es tensión diagonal. Y la tensión diagonal la vamos a ubicar. La sección crítica para la tensión diagonal la vamos a ubicar a una distancia D. La sección crítica en este caso será a una distancia D directamente. Entonces, si analizamos a la mitad de la sección y vemos que esto es B, el ancho de la, B entre 2, perdón, el ancho del dado de cimentación es B entre 2, ¿sí? Y esta distancia es D. Mejor no se ve la D, ¿verdad? Vamos a ponerla en azul.
La distancia D es esta. Entonces, B entre 2 es esta magnitud. A B mayúscula entre 2 le quito B minúscula entre 2, que es esta magnitud que estoy ayudando en azul. Le quito D. Y lo que me queda es precisamente la magnitud que requiero calcular. Entonces aquí la magnitud I va a ser igual a B entre 2. Decíamos B entre 2 menos B minúscula entre 2 menos D. Porque la sección crítica se ubica a una distancia B. Entonces pudiéramos decir que esto es B mayúscula menos B minúscula sobre 2 menos D. De esa manera tendríamos la distancia sobre la cual actúa la reacción que vamos a utilizar para el cálculo de la tensión diagonal. ¿De acuerdo? Y de esta manera entonces calculamos igual que la pasada. El cortante igual a la reacción por I y el momento igual a la reacción por I al cuadrado sobre 2. Es la misma expresión. ¿Sale? Lo único que cambia es la magnitud I, que ahora la tendremos que evaluar de esta manera. ¿Sale? Pero ese es el actuante. Ese actuante lo vamos a comparar contra el resistente. Este cortante actuante, desde luego, el que vamos a utilizar es el último y el momento último. Este es el que compararemos contra contra el cortante resistente. Bien. Entonces, en el reglamento hay 3 caminos a seguir. 3 caminos son los que hay que seguir para revisar tensión diagonal. El primero, vámonos a la página 416 del reglamento. 392, ya no lo llegamos. $412, 14, 16. Resistencia de esfuerzo cortante. Sí, 5.3, 5.3.2. Aquí está. Resistencia a fuerza cortante. Eso es lo que vamos a revisar. Resistencia al esfuerzo cortante. Y nos dice que la resistencia al esfuerzo cortante de un elemento sujeto a flexión o a flexocompresión será la suma de las fuerzas cortantes que toman el concreto, BCR, de la fuerza cortante que toma el acero de refuerzo por cortante. O sea, aquí vamos a trabajar con los dos elementos, como un elemento combinado, concreto con acero. Funcionamiento, recuerden, únicamente el concreto. En tensión diagonal vamos a hacer trabajar tanto al concreto como al acero. ¿Sale? Entonces, vamos a determinar cuál es la condición cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para poder calcular el esfuerzo cortante resistente. Y entonces, en este sentido, vean que nos dice que la fuerza cortante que toma el concreto, me quedó muy grueso. Okay. Nos dice, aquí particularmente nos dice elementos sin preesfuerzo. O sea, podríamos tener elementos en los cuales el acero sea preesforzado. En ese caso es acero normal.
y tendríamos que entrar según esta relación. ¿Sí? Según esta relación. Entonces, nos dice, en vigas, con relación, claro, a peralte, acuérdense, estamos en una losa de la cimentación. Esta la vamos a definir como una viga. En esta tendremos que considerar la longitud, no el ancho, sino la longitud, y el peralte. Entonces nos dice, en la relación L entre H es mayor a 5. Cuando nosotros, por las dimensiones de la cimentación, tengamos una relación L entre H, dice aquí, no menor que 5, no menor que 5, ¿es esto? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el cortante resistente utilizando esta expresión y esta expresión, las que están entre paréntesis. ¿De acuerdo? La primera expresión está en función de la cuantía de acero, de P. Si P es menor que 0.015, utilizamos la ecuación 531, que es esta. Si P es mayor o igual que 0.015, entonces utilizamos esta ecuación. ¿Sí? Es decir, tendremos que calcular la variable P, que es la cantidad de acero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para verificar por tensión diagonal, vamos a definir primero la relación L entre H. Si es mayor a 5, utilizamos la ecuación 531 y 532. ¿Sí? Las cuales están en función de la cuantía de acero. ¿De acuerdo? ¿Ahí estamos? Ahora, ¿qué pasa si L entre H no cumple esta igualdad? O esta condición, perdón, esta desigualdad. Aquí abajito inmediatamente nos dice, si L entre H es menor que 4, si L entre H es menor que 4, y las cargas y reacciones comprimen directamente la carga superior e inferior de la viga, entonces el cortante crítico se obtendrá a partir de la ecuación 5.3. Entonces el cortante crítico lo obtendremos con la ecuación 5.3.3, en donde nos dice que el cortante crítico es el factor de reducción multiplicado por menos 3.5 menos 2.5 que multiplica a m entre b por d. Y todo eso lo multiplicamos por 0.5, luego por la raíz cuadrada de f', y b por d. ¿Sí? En todo esto, este valor tiene que ser mayor de 1.0. Si es menor, consideramos 1.0, esa magnitud. ¿De acuerdo? Tenemos dos casos aquí ya. L entre H mayor a 5 o L entre H menor a 4. Si es mayor a 5, está en función de la cantidad de cero. Y si es menor a 4, directamente utilizamos los momentos actuantes. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok.
Y si es entre 4 y 5, Eh, Ahí nos dice que para relaciones comprendidas entre 4 y 5, aquí está, BCR estaría variar, voy a ampliar un poquito, ahí está. Para relaciones L entre H comprendidas entre 4 y 5, el cortante se hará variar linealmente entre los valores dados por las ecuaciones 531 o 532 y la ecuación 5.33, ¿no? O sea, los calculamos para L entre 5 igual a 4, perdón, L entre H mayor a 5 y L entre H menor a 4, esos dos valores. Y variamos, vamos a ver. Entonces déjenme hacerlo un poquito más. Calculamos el cortante crítico. Para L entre H menor a 5. Y me da el cortante crítico con una cierta magnitud, ¿no? Y luego calculo con L entre H, no, aquí está mal. Lo borré, perdón. Vamos a utilizar el negro. Entonces calculamos L entre H mayor a 5 y nos da un BCR1. Hablando de una escala, aquí L entre H. No, es que no. Vale, no. Veamos. Vamos a hacer una gráfica en la cual tengamos los valores de L entre H. ¿Sí? Dice, con relaciones de Peralte no menores que 5, que quizá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá vamos a dibujar el cortante crítico. ¿Sí? Entonces, cuando es no menor que 5, vamos a poner aquí con línea rojita, no menor que 5, este sería el límite. ¿Sí? Entonces, aquí voy a calcular un valor con ¿qué ecuaciones? Con las ecuaciones 5.3.1 o 5.3.2, que son estas, ¿no? Que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y me da un valor. Ahí. Calculo de la misma manera ahora, pero considerando que L entre H es igual a 4. Y eso me da a lo mejor un punto aquí. Y esto lo calculo con la 5.3.3. Entonces, todos los valores hacia acá van a tener una cierta variación. Y todos los valores acá van a tener otra cierta variación. Si tengo un valor que se encuentra entre estos dos, calculo este para L entre H igual a 4 y este para L entre H mayor a 5. Tomo los dos con una línea recta. ¿Sí? En función del valor que me dé real de L entre H, pensemos que me dio L entre H. ¿Sí se alcanza a ver el verde? Igual a 4.5. Entonces, voy con ese valor. 4. Y lo tengo aquí, el que tengo que utilizar. Es lo que nos está diciendo el reglamento. Cuando el valor esté entre L entre H, o L entre H esté entre 4 y 5, vamos a hacer una interpolación de una variación lineal de los valores que obtengamos entre
la ecuación 5.33 y entre las ecuaciones 5.31 o 5.32. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice aquí el reglamento. Profesor, Sí. a ver si entendí bien. Entonces, si está entre 4 y 5, se tiene que sacar el valor por medio de las No. ecuaciones que son menor a 4 y mayor a 5. Ok, como es una variación lineal, sí pudiera ser el promedio. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente, aquí en este caso utilicé 4.5, que es la mitad de 4 y la mitad de 5, y ahí sí sería el promedio. Pero si es mayor si es diferente de 4 o 5, tendremos que hacer una interpolación entre esos dos valores. ¿Sí? No necesariamente un promedio. Sí, pero sí se obtienen los valores para menores a 4 y mayores a 5, entonces, ¿verdad? Sí, Y de ahí sí, se sí. interpolan. Eso Ok. sí lo voy a poner. Para 4 y para 5. Y yo voy a tener con ello una línea, una variación. El reglamento nos dice una variación lineal entre los valores obtenidos en las ecuaciones 531 y la 533. Es una línea. ¿Vale? Entonces, en función de la L entre H que yo obtenga, no sé, 4.01. Ah, pues me dio este. Oye, que me dio 4.2. Que me dio 4.9. Es esta. ¿Sí? De la línea recta que une a los dos puntos, de ahí sacamos el valor correspondiente del cortante. ¿Vale? Pero ojo, en todo caso, tiene que el cortante crítico ser menor o igual que el factor de reducción por 1.5 por F'C, bueno, raíz cuadrada de F'C, por B por D, que es esta ecuación. ¿Vale? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, para verificar la tensión diagonal, lo que tenemos que hacer es calcular la relación L entre H. Y en función del valor que tenga L entre H, entonces obtenemos el cortante crítico con estas ecuaciones o con estas ecuaciones. O pudiera ser, en este caso, esta otra ecuación. ¿De acuerdo? Ahora déjenme decirles una cosa. Generalmente las vigas tienen un ancho corto, pequeño. Generalmente las vigas son aperaltadas. ¿Sí? Así las definimos para soportar las cargas aperaltadas. Las vigas son generalmente de esta manera. ¿Sí? Donde la parte importante es la longitud y el peralte. ¿Sí? Así es como lo vamos a diseñar, nos recomiendan así hacer el diseño, de esta manera. Podemos llegar a tener esto, principalmente cuando estamos hablando de zapatas corridas. Ojo, cuando estamos hablando de zapatas corridas es cuando entramos directamente en esta comparación. ¿Vale? Pero la verdad de las cosas es que las zapatas aisladas
Oigan, está cayendo un aguacero por acá. Si se llegara a ir la luz, nos reconectamos, ¿no? Por favor. Entonces, este es el ancho, esta es la longitud y este el pedazo. En este caso, que son zapatas aisladas, el reglamento nos dice, oye, si tu cimentación no es una viga, porque la relación entre H no cumple los estándares de una viga, entonces analicémoslo como un elemento ancho. Y nos dice el reglamento, lo voy a ampliar. Nos dice, en elementos anchos como losas, zapatas y muros, en los que el ancho B no sea menor que 4 veces el peralte efectivo, el espesor o peralte de la losa no sea mayor de 600 milímetros, o sea, más de 60 centímetros, y cuando la relación M entre B por D sea menor que 2, entonces lo que vamos a hacer es calcular el cortante crítico utilizando la ecuación 5.3.2. La 5.3.2 es esta. Independiente de la cuantía de acero. ¿Dónde estamos? La de arriba en el Sistema Internacional de Unidades, el de abajo en el MKS. ¿Sí? Entonces, repetimos. Lo que vamos a hacer es calcular que el ancho B sea menor que 4 veces el peralte efectivo. Que el espesor, bueno, aquí es el espesor, no directamente el peralte efectivo, sino el espesor de H sea menor de 600 milímetros. Y la otra condición es que M entre B por D sea menor de 2. Si cumplimos estas tres condiciones, entonces analizamos como elemento ancho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Primero, verifiquemos esta condición. Vamos a ver. Cuando vamos a revisar por tensión diagonal, primero, lo que hay que revisar es que B sea mayor que 4 veces D. Que H sea menor de los 600 milímetros. Y que la relación M entre B por D sea menor a 2. Que es lo que nos está indicando aquí. Eso es lo primero que tendremos que verificar. Entonces, si se cumple esto, entonces el cortante crítico, cortante resistente del concreto, sería el FR por el 0.5 por el F'C
por el B por el D. ¿Sí? A ver, vamos a checar que no me haya equivocado. FR FR.5, F', PD por D. Exacto. Así lo voy a calcular. Este será mi secuencia. ¿Sí? ¿Se cumple? Vamos a sacar. Ahora, si no cumple, ¿qué hago? Calculo L entre H. Y si tengo L entre H, tengo tres condiciones. L entre H menor a 4. L entre H entre 4 y 5. Y L entre H mayor a 5. ¿Es correcto? Así es como lo revisamos. Entonces, ¿Podría subirle un poco, profe? Perdón. ahí, Sí, ya, perfecto. bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando L menor a... Vamos, si no cumple estas tres condiciones, si no cumple, entonces directamente nos pasamos a calcular el entre H. Y cuando tenemos el entre H, tenemos tres caminos a seguir. Si el entre H es menor a 4, entonces el cortante lo calculo con este juego de ecuaciones. ¿Sale? Así directamente. Si L entre H es mayor a 5, entonces utilizo estas ecuaciones. Ahí está. ¿De acuerdo? Nada más que recuerden que son las de abajo. En el tema MKS. Son esas dos. Eso sí, L entre H es mayor a 5. Y tendremos que calcular la propiedad de acero, necesariamente. Si es menor que 4, entonces es este otro juego de ecuaciones. Y nos dice el reglamento que para esta condición, L entre H entre 4 y 5, hay que tomarlo del CR para L entre H menor a 4, tomarlo de BCR y BCR de L entre H mayor a 5, con variación lineal. Y directamente ahí tomar el valor. E interpolar el BCR para
L entre H de la sección, ¿no? Para L entre H de la sección. Esto, cuando tengo esta condición. Esto, cuando tengo esta condición. Y esto, cuando tengo esta condición. ¿Es correcto? ¿Queda claro? ¿Podría Voy a poner hacerle un poco de así. menos zoom para que se vea completo? En menos zoom. Ok, de Sí. esta manera. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a ponerle el recuadro, ¿no? Ahí está. Así lo tendríamos que realizar. ¿Preguntas? Mientras lo copien, denme un segundo, permítanme. Listo, es que como está, les digo, aquí está cayendo un aguacero tremendo. Ya me empezó a dar un poquito de frío. Pero ya estamos. Bien, entonces queda claro el procedimiento para tensión diagonal. Sí, profe. Vale, vale. Bien, veamos ahora. Bueno, y este procedimiento en tensión diagonal lo vamos a aplicar tanto en zapatas aisladas como en zapatas corridas, ¿no? Es indistinto. Bien. Ya en la revisión por flexión, ya ahí es donde vamos a empezar a definir el acero de refuerzo necesario para que trabaje como un elemento a flexocompresión, ¿no? Entonces, la sección crítica para flexión la vamos a identificar o la vamos a ubicar al peralte en el paño del dado de cimentación o contratrave si es que estamos revisando la zapata corrida, ¿sí? Al paño vamos a tener la sección crítica y ahí entonces tendremos que dibujar el QE, ¿no? que hemos utilizado para calcular los momentos y el cortante. Bien. Aquí para el diseño necesitamos platicar un poco de lo que es la falla balanceada en las secciones de concreto reforzado. Y desde luego el acero mínimo de refuerzo, que son dos parámetros que debemos de cubrir cuando diseñamos con acero. No tenemos que meter menos acero que el acero mínimo y no tenemos que meter más acero que el definido por la falla balanceada.
La falla balanceada, la condición de falla balanceada se va a lograr cuando de manera simultánea el acero y el concreto fluyen de la misma manera. Y esto se llega más o menos cuando tenemos una deformación unitaria del orden de 0.203. Hay que recordar que la deformación unitaria es la deformación, el incremento o decremento de una magnitud respecto a la magnitud original. Esa es la deformación unitaria. Y entonces siempre nos da valores muy pequeños. En este caso, ese valor que debemos de considerar, en el que trabajan simultáneamente el acero y el concreto, es cuando se alcanza a tener un valor de 0.203 de deformación unitaria. En ese momento, se considera que el elemento va a tener un comportamiento relativamente dúctil y trabajan tanto acero como concreto. A nosotros no nos conviene que diseñemos una sección con una cantidad de acero impresionante. Desde luego van a decir, oye, pues es que el acero da una mayor resistencia, pero no. Resulta que pudiéramos tener una condición demasiado dúctil o demasiado frágil de los elementos en la falla. Entonces, precisamente, lo que estamos limitando es el comportamiento dúctil y el comportamiento frágil en la zona de falla, para que si llegase a ocurrir el colapso de la estructura, las personas que se encuentran adentro tengan oportunidad de salir. Si la falla es frágil, la falla es completamente súbita. Eso definitivamente no nos conviene cuando diseñamos estructuras. Tiene que ser un comportamiento más dúctil que permita tener deformaciones antes de que se tenga el colapso. Por eso es que tenemos que considerar acero mínimo de refuerzo y acero máximo de refuerzo. Entonces el reglamento nos define que el acero mínimo es 0.7 de F'C entre Fy multiplicado por B y por D. B es el ancho unitario, generalmente 100 centímetros. Y D es el peralte efectivo. La falla balanceada, el acero para la falla balanceada va a ser 0.9, o más bien, quitémosle ahorita el 0.9, la falla balanceada será el F'C entre el Fy multiplicado por 600, por 6000 por B1 entre Fy más 6000. Todo eso por B por D. Si es una condición sísmica la que estamos analizando, es decir, la combinación de cargas 2, entonces el valor que tenemos que utilizar será de 0.9. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el acero de refuerzo para la condición máxima. ¿Y quién lo limita? La falla balanceada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener dos límites: el acero mínimo y el acero máximo. Desde luego, podemos hablar en porcentajes o cuantías de acero. Cuantía de acero mínima y cuantía de acero máxima. ¿Qué es lo que tenemos para definir la cuantía? No utilizar B por D, no multiplicarlo por B por D, y eso nos daría directamente la cuantía de acero. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, vamos a la página 402 del reglamento, 412. Aquí están estas ecuaciones, miren. Refuerzo mínimo, la tenemos, la que está en paréntesis es la del MKS, y el máximo
que no lo colocan acá, pero hacen referencia a el 7.23 al 8.2 de acuerdo con el valor del factor Q usado en el análisis de la estructura, que es el acero máximo. ¿Sale? Eso es lo que tendríamos que calcular en cuanto al acero mínimo y al acero máximo. Bien. Resulta que el porcentaje de acero, el famoso Q, en las ecuaciones nos los dan así. En el reglamento nos los da de esta manera. El momento último va a ser el factor de reducción para flexión, B, que es el ancho unitario, D, que es el peralte efectivo elevado al cuadrado, F'C, que es una fracción, y todo esto por 1 menos 0.5 de Q. Este sería la ecuación que nos define el reglamento. Pero si yo conozco el momento último, ¿por qué? Porque sé cuál es la sección crítica y a partir de la sección crítica estoy calculando el momento y el cortante. Vamos, ¿qué es lo que yo tengo? ¿No? Sé que la cimentación tiene estas dimensiones, ¿no? De aquí puedo definir la sección crítica. A partir de la sección crítica obtengo, no se ve el verde, obtengo el QE, pero limitado hacia la sección crítica. Entonces, con el QE, defino la I. En este caso, ¿cuánto va a ser I? En este caso, si tomo la sección a la mitad, ¿no? Este va a ser B sobre 2, y luego este pequeño va a ser B sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale I? Pues sí, va a ser B sobre 2 menos B minúscula sobre 2. O sea, es B mayúscula menos B minúscula sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Este será la distancia I con la cual yo voy a calcular el cortante. Y también con la cual voy a calcular el momento. Igual que lo hicimos hace un momento. Y desde luego aquí, esto si lo multiplico por el factor de carga, voy a obtener el momento último y el cortante último, que es el momento por factor de carga, y el cortante último es el cortante por el factor de carga. ¿De acuerdo? Entonces, en función de la reacción, de la condición de la cimentación, lo que yo conozco es precisamente el momento. Entonces, aquí lo que me interesaría es, para este momento, ¿qué porcentaje de acero requiero? Entonces, lo que se hace es despejar el porcentaje de acero, y al despejarlo me da esta ecuación en donde yo voy a colocar ese momento último. ¿Sale? De esta manera lo voy a determinar. Y ya tengo el porcentaje de acero. La cuantía de acero es el porcentaje de acero por F'C entre Fy. Esa es la cantidad de acero. Perdón, sí, la cantidad de acero. Y luego el acero de refuerzo lo obtengo multiplicando la cantidad de acero por B por D. ¿Vale? De esta manera lo voy a tener. Y entonces, previamente hablamos que había un acero mínimo
y teníamos un acero máximo. El acero máximo estaba en función de la falla balanceada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta escala de acero, yo voy a ubicar este valor a donde corresponda, ¿no? A lo mejor cayó aquí. Y entonces, si el acero que estoy calculando con estas ecuaciones cae dentro del acero mínimo y del acero máximo, entonces el que rige es este. ¿De acuerdo? Ahora, si por casualidad, cuando calculo el acero de refuerzo, este cae por acá, ¿cuál regirá? El que rige ¿El mínimo? es el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. si el acero que estoy calculando es menor que el mínimo, lo menos que tengo que colocarle es el mínimo. ¿Qué pasa si el cálculo que estoy haciendo del acero cae por acá? ¿Quién rige? Creo que era el 90% del balanceado, ¿no, profe? Exactamente, el balanceado, ¿no? El asociado al balanceado, el máximo. ¿Sí queda claro? Vamos a definir el acero de refuerzo en función de los límites preestablecidos, o sea, el acero mínimo y el acero máximo. Si ese acero que estamos calculando es menor que el mínimo, tendremos que colocar de menos el mínimo. Si ese acero de refuerzo que estoy calculando queda por arriba del máximo, lo más que podemos colocar es el máximo. ¿Vale? Y ahora, lo más sencillo, si queda entre los dos, el que rige es el que calculamos. ¿Sí? Claro y sencillo. Y una vez que conocemos el acero de refuerzo que rige, cualquiera de los tres que comentamos, en función de las condiciones que prevalecen, entonces en función de eso, calculamos la separación de la varilla. Aquí en la separación de la varilla tenemos que proponer una varilla en específico, ¿no? Bueno, de hecho, permítanme decirles que la varilla ya la preestablecimos desde antes. Desde antes debimos haber definido una varilla. ¿Desde dónde? Desde que planteamos esta condición, el peralte efectivo. ¿Sí? Porque el peralte efectivo, recuerden, ¿a qué es igual? Es el peralte total menos el recubrimiento menos el diámetro sobre 2. ¿El diámetro de quién? De la varilla. ¿De qué varilla? De esta. Entonces la separación va a ser el área de la varilla que consideramos para determinar el peralte efectivo, multiplicado por D, entre puede ser D o B. Y cuando tenemos B, generalmente lo hacemos por ancho unitario. Conviene que sea por ancho unitario. Y todo eso dividido entre AS. AS es el área de cero que rige de los tres casos que definimos. El mínimo, el máximo o el que hayamos calculado. ¿Vale? Sencillo. Solo recuerda que es
Muy, muy sencillo el cálculo, el diseño de las zapatas, siguiendo así la secuencia. Aquí ya es donde estamos definiendo precisamente el acero. Aquí definimos la separación de las varillas con esta ecuación. ¿Qué varillas? Ah, pues la que definimos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Así es como vamos a revisar flexión. Más que revisar vamos a asignar el acero de refuerzo para que el elemento soporte la flexión. ¿Cómo ven? Una pregunta. Dime. Si cuando nosotros calculamos la separación nos queda menor a la mínima, que es para que pase el agregado grueso, ¿se tiene que replantear todo el problema? Sí, bueno, tendríamos que colocar una varilla de mayor diámetro. ¿Para qué? Para que la separación crezca. Pero eso implica irnos desde el peralte efectivo. Y el peralte efectivo es el inicio de la revisión. Tenemos que nuevamente entrar en revisión por funcionamiento, revisión por tensión diagonal y por flexión. Necesariamente. Ok, profe, gracias. Porque si no, segregamos al concreto y ahí tenemos problemas. Se me pasó comentarles algo. El reglamento nos está pidiendo que el recubrimiento sea de 5 centímetros. Necesariamente el recubrimiento tiene que ser 5 centímetros. O el recubrimiento lo podemos colocar de 3 centímetros. ¿Sí? Si colocamos una plantilla de concreto pobre. O sea, concreto del que vamos a utilizar de 350, de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con 3 centímetros de recubrimiento. Y le podemos colocar una plantilla de concreto pobre, a lo mejor 180, 150 kilogramos por centímetro cuadrado, una plantilla de 2 centímetros, y con eso, entonces, resolvemos el problema. Estas dos alternativas nos las define el reglamento. Siempre hay que darle un recubrimiento a la varilla, de tal manera que evitemos su alteración por la humedad. Dime. La A minúscula subíndice S, ¿qué es, perdón? La A minúscula subíndice S es el área de la varilla que estoy considerando. De un inicio definimos, bueno, voy a analizar, voy a diseñar mi cimentación con una varilla del número 4. ¿No? El diámetro de la varilla del número 4 es 1.27. El área de acero de la varilla número 4 es 1.27 centímetros cuadrados. Esa es a la que vamos a colocar ahí, la minúscula S. ¿De acuerdo? ¿Dónde obtenemos eso? De las tablas de diámetros, pesos y áreas de varillas. ¿De acuerdo? Y el acero por temperatura, hay una ecuación que nos dice qué tanto acero tenemos que colocar. ¿Sí? El área de acero por temperatura tendrá que ser una magnitud por X1 entre FY por X1 más 100. X1 va a ser
la mitad del peralte de la losa. La mitad del peralte de la losa. Ahí se nos acaba el tiempo. Entonces, es esto, miren. Está la cimentación. Resulta que en el paso anterior definimos el acero de refuerzo, que generalmente lo colocamos en el lecho inferior. ¿Vale? Entonces, si hay acero de refuerzo en el lecho inferior, ¿cuál es la zona que va a estar posiblemente afectada por cambios de temperatura? La zona superior. Entonces, lo que se hace es dividir en dos el peralte. El de abajo, pues ya tiene el suficiente acero por flexión. Y entonces solamente consideramos la parte alta. Esto es X1 precisamente. La parte alta para colocar aquí el acero correspondiente por temperatura. Ese iría en el lecho superior. Entonces aquí X1 es H sobre 2. El reglamento nos da algunas reglas que debemos de cubrir, ¿no? Que es todo lo que está aquí escrito, nos da el reglamento. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos en la página 442. Ya nada más mostramos eso y concluimos. 400. 40, 35. 42, aquí está. El refuerzo por cambios volumétricos. Aquí está la ecuación. Es la que vemos ahorita. Y lo que está ahí escrito además es lo que viene aquí precisamente. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. El acero por temperatura. De acuerdo, profe. Entonces, nada más hay que tener cuidado de las unidades que se están considerando aquí. Milímetros, centímetros, centímetros, milímetros, para utilizar los valores correspondientes en esta ecuación. Esa secuencia que platicamos hoy, así con ecuaciones, es la que vamos a utilizar para revisar cimentaciones aisladas. ¿Sale? Y va a ser la misma que vamos a utilizar para zapatas corridas. Quitando, como habíamos comentado, quitando la parte de funcionalidad. Habíamos comentado que estos elementos son simultáneos para los dos tipos de zapatas. El funcionamiento para zapata aislada ya lo platicamos, tensión diagonal, flexión y temperatura ya lo platicamos para los dos tipos de zapatas, y entonces nos falta este elemento, que lo platicaremos pasado mañana. ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí? Ingeniero. Bien. Cuando hagamos los ejercicios, ahí seguramente van a salir muchas preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Dime. ¿El cálculo del acero es para las dos camas que se le pone? Porque vi que en su dibujo dibujó dos camas de acero. La inferior y la superior. Ajá. Ah, bueno. La inferior, la cama inferior es con el tema de flexión. ¿Sí? Y cuando revisamos por temperatura,
lo que estamos buscando es el acero en la cama superior. ¿Sale? La inferior por flexión y la superior por temperatura. Ok, ok. Bien. Si no hay más preguntas, nos vemos el viernes, por favor. Pasen bonita noche. Nos vemos, profe. Gracias.